Bueno, cordial saludo. Esta segunda parte es para aprender a editar todos mis recursos de aprendizaje, mis recursos pedagógicos y a dejar trabajo por vías virtuales, así como aprender a hacer quizzes usando la herramienta de Google Classroom. Lo primero es, pues, generalmente editamos aquí en el tablón, en el muro, empezamos a dejar instrucciones básicas o herramientas y recursos básicos para que los estudiantes empiecen a generar su aprendizaje. Entonces aquí, por ejemplo, voy a compartir algo con ellos. em, Escribo lo que quiero compartirles. Yo en este caso voy a hacer un paso a paso de este tutorial, entonces les escribo básicamente lo que quiero que hagan. En el tablón siempre me da la opción de para quién estoy escribiendo eso, porque digamos que siempre que yo edito estas ventanas, yo las puedo compartir en varios classrooms a la vez. Entonces siempre me va a preguntar en qué classroom quiero compartir ese contenido. Si es para todos los estudiantes, y aquí siempre va a tener el botón de agregar. En agregar siempre me va a dar cuatro opciones: algo que yo tenga en mi Drive, un documento, un vínculo de algún sitio web, un archivo que yo tenga en mi computador o directamente una página de YouTube. Entonces, en este caso yo voy a agregar un vínculo, el vínculo precisamente del tutorial que se generó sobre generar el Classroom en Google. Después de que ya lo he agregado, aquí en la parte derecha dice publicar. Ahí tengo tres opciones. Una, publicar, que pues de una vez lo deja publicado en el tablón. La segunda, programar, para, digamos, guardarlo para después o darle una fecha y una hora específica. Y el tercero, guardar como borrador. Entonces, si lo programo, me genera este calendario, busco el día, programo la hora y programar. Entonces ahí digamos que me queda, no queda publicado, sino queda aquí como en grisecito y me está avisando que el 16 de junio a las 8, esa, ese anuncio que hice en el muro se va a hacer visible. Si yo quiero editar esa entrada que hice en el muro, entonces básicamente lo que hago es seleccionarlo y lo que hago es borrar aquí, darle X en la programación que le había hecho y ya me deja la opción únicamente de publicar. Ahí lo publico directamente. Siempre que yo quiera puedo editar esas entradas aquí en los tres punticos. Bueno, después de que yo ya les he generado algún tipo de apoyo pedagógico, educativo, la idea es que yo pueda generar actividades que hagan que el estudiante haga una aplicación, una contextualización de ese recurso que yo les acabé de dar. Entonces voy aquí arriba donde dice trabajo en clase. En trabajo y clase siempre está este botón que dice crear. Aquí puedo crear tareas y preguntas, usar temas para organizar el trabajo de clase. Esto siempre se va a organizar por temas, es decir, si yo estoy viendo, no sé, inglés, entonces acá puedo organizar presente simple, pasado simple, futuro simple, y en cada tema puedo generar una tarea diferente, un quiz diferente y organizar apoyos distintos. Digamos que es una manera muy efectiva que tiene el Classroom de gestionar las temáticas y los contenidos. Entonces vamos ahí donde dice crear y me despliega este menú con 5 opciones y el tema. El tema es de los que yo les hablaba, que, que es como lo global que voy a colocar ahí. Es muy importante configurar los temas para tener una buena distribución de mi clase. La primera opción que tengo es tarea. Tarea sencillamente yo le doy una indicación al estudiante para que haga algo que debe entregar. Cuando yo hago una tarea, al estudiante le sale una opción para que él anexe un archivo y lo envíe. Bueno, en la mayoría de veces, ahorita vamos a ver cómo gestionar más opciones de tarea. La segunda opción es tarea con cuestionario, que básicamente es un formulario
Generalmente con él hacemos quizzes o autoevaluaciones. La tercera es una pregunta que básicamente funciona como un foro. Entonces yo hago una pregunta en la que tengo varias opciones en la que puedo dejarla abierta y que cada estudiante sencillamente dé su respuesta, o puedo dar varias opciones en la que el estudiante puede escoger las opciones y puede argumentar. Generalmente el estudiante no ve las respuestas de los compañeros sino hasta que él responde. La cuarta opción es material. Material es como darle más material de apoyo al estudiante para que refuerce más el tema del que estamos hablando, el tema del que estamos hablando. Y reutilización de la publicación, como yo les decía, la idea en Classroom es que yo pueda tener varios Classroom y pueda tomar la información de un Classroom a otro de una manera muy sencilla. Entonces ahí yo reutilizo la publicación y sencillamente la tomo y la llevo a otro Classroom. En este caso, lo que vamos a hacer es a crear una tarea. Entonces, damos clic en tarea. Lo primero que me pide es un título que yo le voy a dar, digamos, como de específicamente lo que quiero lograr. En mi caso le voy a colocar tu Classroom porque lo que quiero es que cada persona haga un Classroom. Le doy la instrucción específica, entonces aquí enviar una evidencia de la creación de su Classroom. Y hecho esto, tengo en este lado todo el menú de opciones. Entonces, lo primero que tengo es para qué Classroom es esta tarea, lo segundo es para quién, es importante, y acá es otra funcionalidad que tiene Classroom. Si yo, por ejemplo, tengo una actividad que es de refuerzo, yo puedo escoger ahí a los estudiantes específicos a los que les va a llegar esa actividad. Puntos es sobre cuántos puntos voy a calificar. Yo generalmente lo programo todo sobre 50 puntos porque pues nuestra escala de valoración es hasta el 5. La fecha de entrega, programo la fecha, la hora, opcional. Generalmente ella se queda hasta las 23:59, pero digamos que yo puedo configurar una hora distinta a esa de acuerdo a mis prioridades. Aquí donde dice asignar, si yo despliego este menú, me da la opción de guardarlo para que yo pueda cuadrar esta hora, digamos, en un momento muy específico. Entonces terminé de dar una explicación y en ese momento les envío la tarea. Aquí abajo, aquí es donde tenemos que configurar el tema. Siempre todas las actividades me van a pedir el tema para saber cómo dónde se ubican. Si yo no les doy un tema, quedan ahí como sueltas en todas las opciones de actividades, sino como que no quedan amarradas a nada. Entonces, aquí en este caso yo generé un tema y esta parte es supremamente importante. La rúbrica es un instrumento para una evaluación minuciosa y formativa. Las rúbricas de Classroom me permiten generar un criterio, todos los que yo quiera. Aquí está agregar criterio. Entonces yo puedo hacer un criterio, a ese criterio le hago una descripción para que el estudiante entienda bien exactamente qué es lo que yo le estoy pidiendo, cuáles son esas características específicas que yo le voy a evaluar y a ese criterio yo le voy a asignar un puntaje. Cuando yo agrego más criterios, pues básicamente lo que hago es que cada criterio que les digo le coloco un puntaje que sea consecuente pues con el criterio y con el puntaje general que les voy a dar. Cuando yo termino de organizar los criterios y de darle el puntaje que tiene cada criterio, que es muy importante como tener una coherencia entre los puntos que se dan en los criterios y el puntaje general. Entonces yo aquí, por ejemplo, dejé los puntajes que sumen 5. Y terminado eso, estamos aquí, seleccionamos el botón de usar puntuación y guardamos. Cuando yo guardo la rúbrica, me queda aquí, el estudiante va a ver que hay una rúbrica que tiene 2 criterios y ahí el estudiante puede ver exactamente qué es lo que yo le pido, qué es lo que yo le exijo y con qué criterios de evaluación voy a tener en cuenta para calificar.
Una vez termino, entonces aquí se genera la tarea Classroom en el tema generar Classroom. Tengo las opciones aquí para editar. Siempre puedo editar, cambiar el nombre, eliminar, copiar vínculo de esa tarea que ya generé. Cuando yo entro de nuevo voy al tablón principal de la capacitación, aquí voy a ver la tarea que yo programé. Está el día en que se la voy a pedir, la hora a la que la programé y cómo se llama. Y cuando yo necesite hacer seguimiento de esa tarea, yo pico aquí donde dice ver todo o encima donde dice tu Classroom y, o mejor dicho, donde está la tarea como yo le haya puesto el nombre y ahí puedo ver los detalles de esa tarea en específico. Vamos a hacer también un ejemplo de cómo hacer una tarea con cuestionario que puede ser usado para una evaluación, para un quiz, para un seguimiento. Entonces vamos aquí a trabajo en clase, le damos en crear tarea con cuestionario, damos clic. Nos pide un título, aquí de nuevo pues configuro un título, unas instrucciones básicas, donde esto es importante como dar las generalidades de cómo es el cuestionario, cuántas opciones de respuesta, bueno, etc. En esta opción siempre va a abrir con esto que dice Blank Quiz, que es un formulario de Google, y los cuestionarios o los quizzes de Classroom siempre están amarrados a formularios en Google que se hacen desde Mi Drive, ¿cierto? Entonces van a quedar guardados en el Drive y cuando yo quiera descargar resultados estadísticos, etcétera, pues los tengo que buscar efectivamente en mi Drive. Entonces le doy clic en Blank Quiz y aquí voy a editar el título que voy a ponerle al formulario y empiezo a editar las preguntas. Siempre voy a tener este menú de acá, que es el que me va a ayudar a editar cada una de las entradas. Entonces aquí la primera pregunta, lo primero que hago es escribir la pregunta completa y luego voy a ver cómo quiero hacer las preguntas de esta pregunta, cómo quiero que se despliegue el menú de opciones de respuesta. La primera es una respuesta breve o también puedo escoger un párrafo para que tenga digamos, más espacio de respuesta con más argumento. Ahí lo único que cambia es que, digamos que el espacio que se da es más grande. La tercera opción que me da es de opción múltiple. Entonces ahí básicamente se me abren las opciones. Lo único que yo hago es poner el clic sobre cada opción y escribir las opciones que considere yo pertinentes para colocar en la respuesta de la pregunta. Puedo poner cuántas opciones pues se me ocurra, digamos que ahí no hay ningún toque. Entonces aquí, por ejemplo, yo ya coloqué las 3 opciones. Después de que termino de colocar las opciones, voy aquí abajo y dice clave de respuesta. Doy clave de respuesta y lo que hago es escoger la opción correcta de la pregunta. Esa es la opción que ya el formulario va a saber que es la correcta y el número de puntos que va a tener el estudiante cuando seleccione esa opción. Si yo quiero agregar comentarios a la respuesta, entonces aquí respuestas incorrectas y cuando el estudiante le salga su retroalimentación le va a salir como una explicación de qué estuvo mal o de por qué esa no era la respuesta correcta. O si quiero generar una respuesta correcta, pues también cuando el estudiante escoja la correcta le puede salir un comentario que refuerce la pregunta o que lo felicite. Cuando termino le doy en listo y queda la pregunta hecha. Para hacer otra pregunta, voy aquí, este es como el menú de opciones de configuración de preguntas. La primera opción es agregar pregunta, precisamente para hacer cuantas preguntas yo quiera hacer en mi cuestionario. Aquí entonces básicamente voy a escribir mi segunda pregunta y para probar más opciones de respuesta, entonces aquí vamos al que dice lista desplegable.
En lista desplegable lo que pasa es que cuando el estudiante llega a esa pregunta se le abren varias opciones. Arriba en la de opción múltiple siempre va a tener a la vista todas las opciones que son posibles. Entonces aquí de igual manera le doy las opciones. Quiero que tenga el estudiante para responder. Cuando termino de dar las opciones, de igual manera, clave de respuesta. Voy a clave de respuesta, escojo la pregunta que tiene la opción correcta, le doy el número de puntos que esa respuesta le va a dar al estudiante y listo. Bueno, aquí entonces tenemos este menú lateral que tiene cada una de las preguntas del calendario, bueno, aquí, importante. Aquí abajo tenemos, bueno, esta canequita que es para eliminar esa respuesta si no me gustó, y aquí obligatoria. La idea es que todas las preguntas que yo coloque, pues queden como obligatorias para que les salgan. Si no queda como obligatoria, perdón, para que tenga que responderla. Si no queda como obligatoria, el estudiante puede no responderla y no pasa nada. Si yo la dejo obligatoria hasta que la respuesta no esté, el estudiante no puede enviar el formulario. Entonces es muy importante dejarla como obligatoria. Tenemos entonces aquí, bueno, le doy la segunda como obligatoria. El menú lateral, entonces el primero decíamos que es para generar más preguntas, el segundo importar preguntas. Entonces yo aquí puedo copiar y pegar desde cualquier archivo, puede ser Word o puede ser otro formulario y digamos que traigo fácilmente preguntas a este formato. Es muy funcional. Agregar título y una descripción. Este también a veces es importante porque los estudiantes a veces no entienden, por ejemplo, que uno les diga escoja una sola opción, o escoja varias, o cuando hay unos que es, por ejemplo, de 1 a 5, si es la 1, la 2, la 3, entonces, bueno, digamos que ahí toca explicarles en detalle cuál es la dinámica en la respuesta de la pregunta. Si quiero agregar una imagen, un video, agregar secciones, pues digamos que es una cuestión un poco más avanzada en los formularios de Google. Cuando termino de editar mi formulario, voy arriba donde dice enviar. La idea entonces aquí es copiar la URL y una vez copiada, lo que hago es que la voy a pegar aquí abajo donde dice agregar. Ahí hay dos opciones. Si yo en este momento me salgo de esta pantalla, digamos que aquí fue donde yo hice todo el formulario, ahí está. Lo que pasa es que tengo que actualizar la página para que el formulario cargue. Pero aquí lo que yo hice fue copiar la URL y pues agregar y le agregué como un vínculo más. Igual no tiene ninguna diferencia hacerlo de una manera o de otra. Entonces acá quedó como el que estaba desocupado y el que yo ya había hecho y quito el desocupado. Ahí ya el estudiante digamos que va a tener su cuestionario. Cuando él entra acá, abre el cuestionario. En el cuestionario, en la configuración que se hace, digamos que lo que yo selecciono es que el estudiante reciba las respuestas apenas termina el cuestionario para que él pueda tener una retroalimentación inmediata de su progreso y de cómo le haya ido. Igual que en las otras opciones, hago toda la configuración de entrega, fecha, hora, puntuación, etcétera. Y finalmente, bueno, lo amarro a un tema de la clase. Si quiero le hago rúbrica, si no, no. Y finalmente le doy asignar. Así queda pues publicado el quiz, el formulario. Aquí yo lo amarré a generar el Classroom y ya queda el quiz generado para que los estudiantes respondan como una evaluación. Aquí hay varias opciones. Hay una versión de Classroom que me permite importar de una vez las respuestas en el formulario que queda en mi Drive y lo trae aquí al Classroom.
El que es libre, el normalito, generalmente no tiene esa opción, entonces a mí me toca, pues digamos que el estudiante ya conoce su nota cuando termina el formulario, yo ya tengo que hacer otra administración con las respuestas que me llegan al formulario a mi Drive. Bueno, y finalmente, para terminar este tutorial, vamos a ver cómo califico las tareas o los trabajos que me envían mis estudiantes. Aquí entonces ya tengo estudiantes que se han vinculado a mi clase y por lo tanto ya debo tener respuestas en los envíos de las tareas. Aquí tengo la lista de todos los alumnos, aquí tengo las tareas que asigné, ninguna está calificada todavía. Digamos que ahí yo puedo seleccionar cada uno de mis estudiantes y puedo enviarles correos y bueno. Entonces aquí a este lado veo las entregas que han hecho. em, de la tarea lo que yo hago es ir sobre la entrega que me hizo el estudiante, la selecciono, inmediatamente me deja verla. Aquí Google me da como algunas indicaciones, me da la opción de abrir en una ventana nueva para tener una vista más completa en documentos de Google. Eh, esta opción es supremamente importante y es guardar comentarios frecuentes. A veces sucede que los estudiantes o cometen generalmente el mismo error o yo tengo como las mismas especificaciones para dar. Entonces yo puedo guardar acá como para el que la hizo bien, regular o mal, o las generalidades, con un numeral seguido de una palabra clave y hago el comentario. Y así cada vez que tenga que hacer el mismo comentario, lo que hago es buscar el comentario como en el repositorio y no tengo que escribir lo mismo cada vez que tenga un caso parecido. También tengo, bueno, acá tenemos la calificación, aquí es donde yo le voy a asignar al estudiante su nota. Y aquí arriba dice devolver, aquí es donde yo bueno, ahí hay dos opciones, puedo entregar la tarea con o sin calificación. Puedo devolver una tarea sin calificación si está incompleta, si no cumple con los requerimientos, si es un plagio. Bueno, yo puedo devolverla y le hago al estudiante pues digamos que le hago algún comentario donde le diga por qué se la estoy devolviendo. De igual manera, si la califico, después de que la califico también doy devolver y lo que hago es devolverle la tarea al estudiante, pero ya con la nota y pues con una retroalimentación, que es lo ideal. Entonces, bueno, yo aquí reviso la tarea del estudiante, veo que está toda cumple con lo que yo había solicitado, tiene el código de la clase, el tablón. Entonces voy a colocarle la nota. Aquí pues sería un 5/5. Sin embargo, como habíamos generado una rúbrica, entonces es importante que yo recuerde que había dado unos criterios para la rúbrica. Entonces, había dicho que por enviar la evidencia le iba a poner 4 puntos y por el contenido valía otro punto. Entonces, aquí es importante que yo también pueda decirle como justificar su nota, si no es una nota completa, qué fue lo que no estuvo acorde a lo que yo le solicité. Ahí yo le coloco el puntaje especial por criterios para que ella tenga eh, una mejor retroalimentación de qué le quedó bien y en qué falló. En este caso, por ejemplo, la estudiante me hizo un comentario privado, entonces aquí yo puedo agregar un comentario, responder y finalmente publico. Publico, esto digamos que queda publicado como en el muro de la estudiante, ¿cierto? Finalmente voy aquí a devolver, el alumno recibirá la notificación y podrá consultar su calificación y confirmo que voy a devolver la tarea con la nota y la respectiva retroalimentación. Bueno, aquí entonces ya empiezo a ver el registro de las notas de los estudiantes, puedo escoger otra estudiante, otra nota que tenga. Bueno, digamos que aquí ya no da lugar a hacer toda la misma explicación que ya habíamos dado. Entrego la nota.
Entonces, finalmente ya tengo acá mis estudiantes, ahí se nota, ya se ven las notas que tienen y puedo visualizar quién no ha sido calificado, quién sí, quién no ha entregado. Tarea asignada significa que tiene la tarea, pero que no la ha entregado. Y aquí están estas calificadas. Creo yo que eso es todo lo que hay que saber por ahora para gestionar de la mejor manera posible nuestros recursos pedagógicos y académicos por medio de un Google Classroom. Muchísimas gracias por su atención.